Sí, a reserva que el discurso se integre en el diario de los debates, tal como lo teníamos planeado, me parece importante que en estos días, y en referencia a los pueblos indígenas, hagamos referencia, sin duda alguna, a una parte histórica que fue lo que logró que se mantuvieran también los pueblos indígenas en nuestro país y nos dieran siempre identidad. En 1524 llegaron los franciscanos, en 1526 llegaron los dominicos, en 1533 llegaron los agustinos y en 1572 los jesuitas. A un lado de esta preservación de los pueblos indígenas, sin duda la presencia de estos misioneros deberíamos de conmemorarla con mayor también solemnidad. Desde luego, estos siglos fueron marcados con unos esfuerzos enormes por parte de quienes sostuvieron que los pueblos indígenas había que respetarlos en toda su identidad. Fray Antón de Montesinos, Fray Francisco de Vitoria, Tatabasco de Quiroga, debería ser desde luego motivos de nuestro estudio. Este abogado, jurista, funcionario, visionario, promotor de los derechos indígenas. Quizá uno de nuestros problemas fue realmente el siglo XX y el siglo XXI. Estos esfuerzos, y lo diré, esfuerzos encarnados en personas como don Luis Sacha Álvarez, que terminó siendo un líder político de un enorme corazón indígena y que dio paso, sin duda alguna, gracias a él, pues todas las reformas al artículo 2 constitucional, pues de luego con una fuente real, cierta, de los movimientos de 1994, el Ejército Zapatista y de los tratados San Andrés Larrainza. Me parece que los esfuerzos que hemos hecho como país en las reformas en el artículo 2, en sus tres apartados, pero sobre todo en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, requieren también algunas mejoras. La propuesta es la prohibición de matrimonio infantil, que fue promovida también por Efrosina Cruz, que en su momento legisladora, y que presentó esa iniciativa y que haríamos bien en retomarla. Y por otra parte, sí, la promoción de tradiciones ancestrales como el tequio o la guelaguetza, que debería ser también parte de nuestro trabajo, por supuesto, político. Rendimos también siempre homenaje a don Luis Sacha Álvarez, que fue realmente promotor de los pueblos indígenas en nuestro país. El día de hoy, Tenochtitlán, precisamente que la caída de Tenochtitlán, nos hace ver que en los pueblos indígenas también está nuestra identidad. Por eso le pido que el discurso sea integrado en el diario de debates. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Y con la venia de la Asamblea, no podemos dejar este día de mencionar que mientras celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este Poder Judicial ha otorgado un amparo para que se remueva de los libros de texto no solamente los dichos, sino las actitudes pues de menos racistas del ex titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que no solo lo hizo en un comentario desafortunado, sino en una narrativa completamente desafortunada, y que hoy reclama por su racismo una supuesta persecución política. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas busca promover el respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, pero dada la diversidad cultural en nuestro país se vuelve en demasía relevante. Reconocer la diversidad cultural, lingüística y espiritual, así como la invaluable contribución a la humanidad de los pueblos indígenas, se ha vuelto indispensable en nuestro movimiento, en políticas públicas que reconocen hasta una forma de construcción única, hasta el reconocimiento al lenguaje. México alberga una de las poblaciones indígenas más grandes y diversas del mundo, con más de 68 pueblos indígenas reconocidos oficialmente. A lo largo de su vida hemos enfrentado desafíos significativos, incluyendo discriminación, marginación y pérdida de los territorios y las culturas.
Los logros de la reforma mexicana en pro del reconocimiento indígena se han dado desde el 2001 y en lo político, la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018, encabezado por nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, o la incorporación de la perspectiva intercultural de políticas públicas y programas de desarrollo. El 30 de septiembre del 2024, el Diario Oficial de la Federación, bajo el gobierno de nuestro movimiento, reformó públicamente la Constitución reconociendo los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, garantizando su derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, representantes y formas internas de gobierno, y establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica. La nación tiene una composición no solamente multiétnica, como lo he dicho, sino sustentada en sus pueblos indígenas. Incorpora el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas, incluyendo a las comunidades afromexicanas por mucho tiempo invisibilizadas. Los desafíos pendientes no son menores. Aún existen retos en la implementación efectiva de estos derechos. La importancia de fortalecer la participación indígena en procesos políticos, sociales y económicos, porque no se puede eximir de ellos. Continuar promoviendo el respeto, la dignidad y el reconocimiento pleno a los derechos y las culturas, lo que sucede en nuestro vecino del norte, con el posicionamiento de la supremacía blanca y la superioridad supuesta de los genes de aquellos que se consideran superiores por el color de su piel, no puede pasar desapercibida, pero tampoco puede pasar desapercibida, y con esto concluyo, aquellos que piensan que pedir la intervención de gobiernos extranjeros en nuestro país le hace un favor a algún mexicano. Todos acá somos de piel morena y todos acá somos mexicanos y nosotros nos autodeterminamos. Muchísimas gracias. Con la venia de la mesa. Todos conocemos casos en donde hay una enorme asfixia económica a las familias por el tratamiento contra el cáncer. Esta iniciativa que hoy presento se presentó por primera vez en el Senado de la República por el senador Juan Pablo Adame Alemán, el 6 de septiembre del 2023. Hasta el último día de su vida, Juan Pablo trabajó para garantizar que ninguna persona en México enfrente sola la batalla contra el cáncer. En México se diagnostican más de 200,000 casos nuevos de cáncer y trastoca totalmente a la familia. Es más, hoy en día el 70% de los cánceres diagnosticados son en etapas avanzadas, lo cual ha sido mucho más difícil el tratamiento, más caro y con mayor fatalidad. El problema se agrava cuando nuestro sistema de salud ha sido totalmente debilitado desde hace 7 años. Cancelaron el Seguro Popular y los fondos de gastos catastróficos. Quitaron el seguro de una nueva generación. Quitaron los tratamientos de cáncer infantil. Además, como lo dijo ya México Evalúa, en el 2023 el gobierno dejó de surtir 15 millones de recetas médicas. 2 millones de esas recetas pertenecen precisamente a tratamientos de cáncer. Desmantelaron también el Registro Nacional de Cáncer. Redujeron el presupuesto para la salud, no digamos en el 2025, en este año. Entre la reducción y el subejercicio son 113,000 millones de pesos. No hay medicinas y hay enfermedades tan graves que cuando no hay medicina lo que hay es la muerte. Por eso también en el día de hoy presentamos un punto de acuerdo firmado por Marta Moya, Héctor Jaime Barba, María Elena Pérez y su servidora, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para que se atienda precisamente estos casos de la falta de medicinas
para que se responda a las familias que no han tenido acceso a las medicinas. Y vuelvo a la iniciativa. Se trata de reformar la Ley General de Salud para que el Estado reconozca y respalde de manera explícita a las personas que acompañan y cuidan a un familiar enfermo de cáncer en su tratamiento. Que se le otorgue apoyos económicos o en especie para transporte, alojamiento, alimentación, atención psicológica. Porque si no protegemos a los cuidadores, debilitamos también las posibilidades de la recuperación de un paciente. Esta reforma, esta iniciativa que hoy presentamos a la Ley General de Salud, también establece que se incluya en el Registro Nacional de Cáncer, que esperemos que en el presupuesto para el próximo año esté previsto no solo el abastecimiento, la distribución de las medicinas, sino también el volver a poner en práctica el Registro Nacional de Cáncer tal como lo establece la ley. Y se trata que se incluya en ese registro también a los acompañantes, a los familiares, para que se pueda planificar y garantizar la entrega de estos apoyos. Nuestro país no puede seguir permitiendo que un diagnóstico de cáncer se convierta en la sentencia de pobreza de una familia. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger la salud de cada uno de los mexicanos y de las mexicanas. Y desde luego significa también no solo la medicina, también el tratamiento, y puede nuestro país dar un apoyo a quienes lo acompañan. En México nadie debe luchar solo contra el cáncer. Que el legado de Juan Pablo Adame Alemán siga vivo en cada familia que encuentre un respiro y un apoyo para enfrentar la enfermedad. Porque la dignidad y la vida no se negocian, se defienden y se protegen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me complace plenamente el presentar esta iniciativa, no solamente a nombre de los senadores, sino a nombre del coordinador del Senado y líder de mi partido, el profesor Alberto Anaya Gutiérrez. Como muchos de ustedes se podrán imaginar, y algunos saben, en México millones de personas viven con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, entre ellos yo, la esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, tiroiditis autoinmune, entre muchas otras. Estos padecimientos ocurren cuando el sistema inmunológico, nuestra defensa natural, confunde células, tejidos y órganos sanos con agentes extraños, provocando inflamación crónica, dolor incapacitante y daños irreversibles. Son enfermedades crónicas, muchas veces progresivas, que afectan de forma desproporcionada a mujeres en edad reproductiva y que tienen un impacto devastador en la salud y la economía familiar, así como la vida laboral y social. La realidad es alarmante. En promedio, una persona tarda de 3 a 7 años en recibir un diagnóstico correcto. Ese tiempo es suficiente para que el daño orgánico avance sin control. Los tratamientos más modernos, especialmente en terapias biológicas, alcanzan costos de 15 a 40 mil pesos al mes, cifras que resultan impagables para la mayoría de las familias mexicanas. Esta situación obliga a muchos pacientes a interrumpir o abandonar sus tratamientos, enfrentando recaídas graves, pérdida acelerada de capacidades y, en casos extremos, la muerte. A la carga física y económica se suma el impacto social, la discriminación laboral, el ausentismo por crisis de salud y la exclusión en procesos de contratación condenan a miles de personas a la inestabilidad financiera. En las mujeres, que representan hasta 2/3 de los casos, la enfermedad se cruza con retos de maternidad, cuidado de los hijos y desigualdad de género, profundizando la brecha de salud y de oportunidades. El panorama nacional evidencia una omisión histórica. Nuestra Ley General de Salud no reconoce explícitamente a las enfermedades autoinmunes como de atención prioritaria.
La reforma que hoy se plantea busca saldar esta deuda histórica. Se propone añadir un nuevo capítulo tercero ter denominado de la atención integral de las enfermedades autoinmunes en la Ley General de Salud. Con ello, estas enfermedades se reconocerán como de atención prioritaria en materia de salubridad general, obligando al Estado a garantizar un diagnóstico temprano y acceso universal, gratuito y sin interrupciones a medicamentos esenciales. Atención médica integral que incluya tratamiento farmacológico, rehabilitación, apoyo nutricional, psicológico y social. Programas de prevención de discapacidades y seguimiento especializado. Asimismo, se establecerá un programa nacional de atención a enfermedades autoinmunes para capacitar al personal médico y de enfermería a desarrollar campañas permanentes de sensibilización y educación y consolidar un registro epidemiológico nacional que permita planificar y evaluar las acciones de salud. Se contempla además la creación de centros de atención a enfermedades autoinmunes en cada entidad federativa con coberturas de zonas urbanas y rurales mediante unidades móviles. Reconocer y atender las enfermedades autoinmunes de forma integral significa garantizar que ninguna persona tenga que elegir entre su salud y su subsistencia, como lo hemos hecho en este movimiento desde que hemos llegado al poder. Significa que las familias no se vean obligadas a vender su patrimonio o endeudarse para acceder a su tratamiento. Significa que quienes viven con estas enfermedades pueden planear su vida, estudiar, trabajar y aportar al desarrollo del país sin que esta enfermedad sea una condena a la exclusión. En el Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso de luchar contra la desigualdad en todas sus formas para dar visibilidad a quienes han permanecido invisibles y de construir un México donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muchísimas gracias. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? Mientras que a duras penas la diputada Márgara Zavala del PAN muy apenas puede mencionar las palabras, la diputada Lilia Aguilar PT 4T le da cátedra de elocuencia y pronunciación clara y fluida. Dice Margarinflas Zavala, de los debates Pueblos Indígena, 1524. 1533. Artículo 2 que institucional, etcétera, etcétera. Le urgen clases de pronunciación urgente a esta diputada. Y Lilia Aguilar dice que mientras se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el actual Poder Judicial ha otorgado un amparo para que se remueva de los libros de texto los dichos y actitudes racistas de Lorenzo Córdoba, extitular del INE. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.